¿Son realmente los golpes de Estado en África la obra exclusiva de manos africanas, o hay fuerzas extranjeras tejiendo el destino del continente desde las sombras? En Ouagadougou, capital de Burkina Faso, la noche parece contener la respiración. Las calles, que suelen rebosar de voces y bullicio, hoy son dominio de patrullas militares y miradas furtivas. Ese silencio espeso no es tranquilidad, sino la antesala de algo que está a punto de sacudirlo todo. A lo largo de la historia, los momentos previos a un golpe de Estado han compartido esta atmósfera tensa y expectante. Por ejemplo, en abril de 1983, los habitantes de Ouagadougou también percibieron una calma inquietante antes de la llegada de Thomas Sankara al poder. Ese episodio dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del país. Los rumores corren con rapidez. Se habla de un nuevo golpe de Estado, pero los indicios más inquietantes no provienen solo de dentro. Movimientos discretos, documentos filtrados y llamadas cifradas apuntan a que el plan nació lejos de África, en despachos de Bruselas, París y Washington. Allí, entre cortinas cerradas y promesas diplomáticas, se decide el destino de una nación entera bajo la excusa de siempre: restaurar la democracia. Este patrón de intervención extranjera no es exclusivo de Burkina Faso. Países como Ghana y Nigeria han experimentado situaciones similares en décadas pasadas, donde tras la fachada de ayuda internacional se escondían intereses económicos y geopolíticos. La historia muestra que, en más de una ocasión, los cambios de gobierno han sido orquestados desde el exterior. Pero esa promesa ya no calma a nadie. Para muchos burkineses, es la señal de que la injerencia y el saqueo están en marcha. La historia se repite. Primero Libia, luego Mali, después Níger. Siempre el mismo guión, pero con nuevos protagonistas. En Libia, la intervención internacional en 2011, bajo el pretexto de proteger a la población civil y restaurar el orden democrático, derivó en el derrocamiento y asesinato de Muammar Gaddafi. El país, lejos de alcanzar la estabilidad prometida, cayó en una espiral de violencia y fragmentación. Hoy, Libia es un ejemplo claro de cómo una intervención foránea puede desestabilizar por generaciones. En el centro de esta tormenta se encuentra Ibrahim Traoré, joven capitán y símbolo de resistencia. Su desafío abierto al viejo orden colonial y su empeño en romper ataduras con expotencias han despertado esperanza en millones, pero también la furia de quienes temen perder el control de África. La figura de Traoré recuerda a líderes como Patrice Lumumba, primer ministro del Congo, quien en 1960 se enfrentó a la presión belga y estadounidense. Ambos compartieron la convicción de que África debía gobernarse a sí misma, aunque ese ideal les costó caro. Lumumba fue depuesto y asesinado tras meses de inestabilidad, en un claro ejemplo de cómo la injerencia puede truncar los sueños de independencia. Ignorar lo que ocurre aquí sería un error fatal. Si no reconocemos los hilos de la intervención y la manipulación, África seguirá cediendo su voz, sus riquezas y su futuro, atrapada en una cadena de dependencia y traición a sus sueños más profundos. ¿Cómo se llegó a este punto límite? Para comprender la magnitud de esta tormenta contenida, primero debemos desenterrar el contexto que la hizo posible. Los antecedentes coloniales y las heridas abiertas han preparado el terreno para la crisis actual. Para entenderlo, viajemos atrás en el tiempo, donde se gestó el conflicto que hoy define el destino de Burkina Faso. A finales del siglo XIX, las potencias europeas, reunidas en la Conferencia de Berlín, trazaron líneas arbitrarias sobre el mapa africano, dividiendo pueblos y culturas milenarias. Burkina Faso, entonces llamada Alto Volta, fue asignada a Francia, que impuso su lengua, su sistema educativo y su modelo económico. La resistencia de los pueblos originarios fue feroz, pero finalmente sucumbieron ante la superioridad militar europea. No es la primera vez que el destino de Burkina Faso se decide lejos de sus propias fronteras. La historia africana está atravesada por una serie de golpes de Estado, casi todos con el mismo guión.
intervenir bajo el estandarte de la democracia para restaurar un supuesto orden perdido. Sin embargo, tras ese discurso se oculta una agenda extranjera que, una y otra vez, aprovecha el caos para aferrarse al control de los recursos y el futuro del continente. Durante las últimas décadas, este patrón se repite como una maldición. En Libia, Mali, Níger y el Congo, las grandes potencias han intervenido directa o indirectamente, siempre invocando la defensa de valores democráticos. Los resultados, sin embargo, suelen ser catastróficos. Gobiernos derrocados, sociedades fracturadas y una dependencia creciente de intereses externos. Las heridas de estas intervenciones siguen abiertas, y Burkina Faso parece estar a punto de convertirse en el siguiente eslabón de esta cadena. En el Congo, la intervención belga y de la CIA en 1961 culminó en el asesinato de Lumumba y décadas de dictadura bajo Mobutu Sese Seko, quien fue apoyado por Occidente a cambio de acceso a minerales estratégicos como el coltán y los diamantes. Lo mismo ocurrió en Costa de Marfil, donde la inestabilidad política del nuevo milenio se vio agravada por la presión internacional y el respaldo a ciertos líderes sobre otros. En medio de esta tormenta surge Ibrahim Traoré, un joven capitán que ha ascendido por mérito propio. Traoré no solo desafía abiertamente a Francia y a Estados Unidos, sino que se ha convertido en el símbolo de una nueva generación africana cansada de ser peón en el tablero neocolonial. Su popularidad no es casualidad. Ha roto lazos con las antiguas potencias coloniales y ha girado la política exterior del país hacia alianzas estratégicas con Rusia, China y otros estados africanos. Este viraje geopolítico ha desatado alarmas en las capitales occidentales y ha encendido la esperanza en miles de personas más allá de Burkina Faso. En Mali, Níger y Ghana, las manifestaciones a favor de Traoré se multiplican, alimentando el sueño de una África soberana, unida y libre de tutelas externas. Así, Traoré se transforma en un faro de esperanza y, al mismo tiempo, en una amenaza para quienes temen perder su influencia en la región. En Ghana, por ejemplo, la caída de Kwame Nkrumah en 1966 fue facilitada por la intervención de la CIA, temerosa de su postura panafricanista y sus alianzas con el bloque socialista. Décadas después, el eco de ese golpe sigue resonando, recordando a todos los africanos el precio de desafiar el statu quo. El riesgo no podría ser mayor. Los líderes africanos caminan sobre una cuerda floja. Pueden quedar en la memoria como simples marionetas de intereses extranjeros o como los arquitectos de la tan ansiada emancipación continental. Pero la resistencia a la injerencia extranjera no solo se libra en los pasillos del poder. En las calles y en los medios, la batalla por la narrativa es tan feroz como la lucha política. El desorden aparente en Ouagadougou es, en verdad, la ejecución precisa de una trama extranjera. Detrás de la calma contenida, se despliega un plan tan pulcro como invisible. El blanco es Ibrahim Traoré. Desestabilizar su liderazgo y allanar la ruta para un saqueo renovado de Burkina Faso. La operación sigue un libreto en 3 actos. Primero, minar la confianza en Traoré, sembrando dudas entre su gente y sus soldados. Segundo, avivar la ira popular con rumores, sabotajes económicos y protestas cuidadosamente fabricadas. Tercero, crear la excusa perfecta, la supuesta restauración de la democracia, legitimando la intervención extranjera. Las evidencias abundan. Agentes de inteligencia han interceptado mensajes cifrados entre oficiales burkineses y operadores foráneos, comunicaciones tan elaboradas que solo expertos en guerra digital logran descifrar. En esos diálogos se coordinan acciones, se negocian pagos y se reparten futuras recompensas. El rastro financiero es igual de revelador. Grandes sumas han sido rastreadas desde cuentas opacas en Chipre y Ginebra, controladas por testaferros ligados a influyentes contratistas occidentales. Es una vieja receta, capital que fluye desde despachos europeos, mientras los pueblos africanos pagan el costo real. La guerra psicológica se agudiza. Drones sin identificación vigilan los movimientos militares día y noche. Folletos anónimos aparecen en los barrios clave,
propagando miedo y sospecha. En la prensa internacional, Burkina Faso es pintado como un estado fallido, justificando cualquier rescate externo. Actores en la sombra no faltan. Asesores extranjeros se han infiltrado en la oposición, prometiendo apoyo técnico y reconocimiento global. Paralelamente, diplomáticos occidentales inician evacuaciones discretas. Es la señal más clara. Se avecina una tormenta. Pero el peligro real es mucho más profundo que un simple cambio de gobierno. Si la trama triunfa, África revivirá su peor pesadilla. Líderes derrocados bajo la máscara democrática, recursos entregados al mejor postor y la esperanza de soberanía, traicionada de nuevo. En las siguientes horas, cada movimiento será crucial. Traoré debe decidir en quién confiar y cómo responder antes de que sea demasiado tarde. El desenlace se avecina con la fuerza de una tormenta. Puede ser el fin de la sumisión o la confirmación brutal de la maquinaria neocolonial. El pulso de la historia se acelera en Burkina Faso. Cada minuto es un veredicto sobre el futuro de toda la región. El gobierno de Ibrahim Traoré actúa sin titubeos. Refuerza la seguridad, instala retenes en todos los barrios y redobla la vigilancia sobre oficiales y funcionarios. Las redadas nocturnas se multiplican y las purgas internas se vuelven implacables, buscando una lealtad absoluta ante el fantasma de la traición. El aire es denso, cargado de sospechas y miedo, mientras el reloj avanza con crueldad. Pero la crisis no conoce fronteras. En Niamey, Bamako y otras capitales del Sahel, la solidaridad brota en comunicados oficiales y vigilias multitudinarias. La Alianza de Estados del Sahel proclama su respaldo, y por primera vez la bandera burkinesa ondea en marchas espontáneas desde Dakar hasta Addis Abeba. El eco del desafío de Traoré cruza el continente, avivando el sueño de una África sin tutelas. Occidente responde con ambigüedad. Emite comunicados negando todo intento de intervención, insistiendo en la importancia de la democracia y la estabilidad. Sin embargo, el lenguaje diplomático es frío y calculador, dejando abierta la puerta a maniobras encubiertas. Todos intuyen que tras esas palabras laten intereses que no toleran la rebeldía africana. Mientras tanto, la batalla digital arrecia. Portales estatales caen ante ciberataques sofisticados. Las redes sociales se ven inundadas por rumores diseñados para dividir y desmoralizar. La confusión se convierte en arma, y el miedo en moneda de quienes apuestan por el caos como antesala de la intervención. En medio de este torbellino, Ibrahim Traoré emerge como símbolo inesperado. Sus discursos se propagan como lemas virales en teléfonos y muros, y la consigna de una Burkina Faso soberana o nada se escucha en escuelas, mercados y cuarteles. La resistencia se convierte en contagio y la esperanza en acto colectivo. En las calles, la población organiza vigilias, escudos humanos y marchas espontáneas para mostrar su apoyo al gobierno. En barrios como Sogona y Paspanga, la gente comparte alimentos y organiza patrullas comunitarias para evitar sabotajes y saqueos, recordando prácticas de solidaridad vistas durante los días más duros de la independencia. El tiempo se agota. De las próximas 72 horas pende la soberanía de un país y quizás el destino de la autodeterminación africana. Cada decisión, cada gesto y cada palabra es ahora una batalla silenciosa por el futuro. La tensión alcanza su punto máximo. La madrugada traerá respuestas o una nueva ola de incertidumbre. Nadie duerme en Ouagadougou mientras el destino de Burkina Faso pende de un hilo. La historia siempre amenaza con repetirse para quienes no entienden sus advertencias. Hoy, en Burkina Faso, esas señales de peligro resuenan con fuerza. ¿Cómo podemos reconocerlas y evitar que manos extranjeras dirijan de nuevo nuestro destino? Los métodos de injerencia apenas han cambiado. Presión económica, campañas psicológicas, manipulación mediática y la infiltración en instituciones clave. Detrás de discursos sobre democracia y estabilidad, operan estrategias frías para dividir, sembrar dudas y debilitar a cualquier líder que desafíe intereses foráneos. La memoria histórica es nuestro radar más potente.
Basta recordar el destino de Patrice Lumumba en el Congo, Thomas Sankara en Burkina Faso o Muammar Gaddafi en Libia. Líderes íntegros, aclamados por sus pueblos, pero víctimas de conspiraciones disfrazadas de ayuda internacional. La historia enseña. Solo la vigilancia colectiva y el recuerdo activo pueden salvar a una nación. Hoy, las redes sociales y los medios alternativos han roto el monopolio narrativo del poder mediático occidental. Cada persona tiene el poder de investigar, confrontar versiones y compartir la verdad. Desmentir rumores y cerrar el paso a la desinformación es vital para proteger la unidad nacional. La solidaridad regional es un escudo indispensable. Cuando los países vecinos apoyan a quienes defienden su soberanía, la tarea de aislar y someter a los pueblos se complica. Frente a la unión de África y la cooperación popular, la injerencia extranjera pierde fuerza. Pero nada de esto basta si el pueblo no se educa políticamente. La manipulación solo prospera donde hay ignorancia sobre derechos y deberes. Por eso, la educación cívica y el orgullo nacional son armas decisivas ante cualquier amenaza externa. En Sudáfrica, el fin del apartheid fue posible gracias a la conciencia colectiva y la presión internacional, pero también por la educación política de su pueblo. Mandela y el Congreso Nacional Africano nunca subestimaron el poder de la formación ciudadana como antídoto contra la manipulación externa. El riesgo es concreto. Si caemos en la apatía, otros decidirán por nosotros. Pero si nos mantenemos alerta, informados y solidarios, la historia será nuestra y el futuro también. Hoy, el destino de Burkina Faso y de toda África está en manos de quienes se atreven a mirar más allá de los titulares y a defender su soberanía. Pero la tensión no ha terminado. Frente a nuevas amenazas, la pregunta es, ¿será suficiente la resistencia del pueblo para frenar el golpe que se avecina? No basta con rezar por Traoré. Es momento de exigir claridad y rechazar cualquier manipulación, no importa en qué rincón del mundo vivas. Esto no es solo una historia africana, ni un drama lejano que termina en titulares. Es un guión que ya se ha representado en Libia, Malí, el Congo, y ahora amenaza a Burkina Faso. La injerencia se disfraza de ayuda, la restauración de la democracia se convierte en coartada para el saqueo y el control. La resistencia de Ibrahim Traoré simboliza algo mucho mayor. La posibilidad real de que un pueblo decida su destino, administre sus riquezas y rompa las cadenas impuestas desde fuera. Cuando un país desafía el orden neocolonial, se convierte en objetivo de maniobras que se planean en escritorios de París, Bruselas o Washington, pero terminan sangrando comunidades enteras. Existen pasos concretos para fortalecer la soberanía. Las organizaciones civiles pueden crear observatorios ciudadanos para vigilar la transparencia gubernamental y denunciar cualquier intento de manipulación extranjera. Además, fomentar el periodismo independiente y la investigación académica permite construir una narrativa propia y desmontar las mentiras que justifican la injerencia. La cooperación entre países africanos, lejos de limitarse a declaraciones simbólicas, puede traducirse en pactos de defensa mutua, intercambio de inteligencia y creación de fondos de emergencia comunes. Ejemplos como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, aunque imperfectos, muestran el potencial de la integración regional para resistir presiones externas. Ignorar esto no es opción. El silencio perpetúa la dependencia, la desinformación y el riesgo de ver, mañana, ese mismo modelo aplicado contra tu propio país, tu gente, tu futuro. La próxima víctima podría ser tu comunidad, y quizá no lo notes hasta que sea demasiado tarde. Por eso, la vigilancia no es solo tarea de los burkineses, sino de todos nosotros. Exigir responsabilidad, buscar la verdad y romper el ciclo de manipulación es vital. Cada golpe exitoso es una lección para quienes preparan el siguiente. No permitamos que la historia se repita por comodidad o indiferencia. Si aprendemos a mirar más allá de los discursos y a desconfiar de las soluciones empaquetadas desde lejos, podremos construir un futuro donde la soberanía y la dignidad sean realidades. Lo que ocurre en Burkina Faso es,
en realidad, una advertencia y una invitación para todos. La historia nos brinda ejemplos de naciones que lograron resistir la injerencia. Vietnam, tras décadas de guerra y ocupación, supo reconstruir su identidad y establecer un modelo propio, basado en la unidad y la resistencia cultural. Esa lección es válida hoy para África, donde la verdadera independencia comienza en la mente y el corazón de cada ciudadano. Al final, la pregunta no es solo si Traoré resistirá, sino si los pueblos africanos, y quienes les observan desde otros continentes, aprenderán a romper el ciclo de la dependencia. El reloj avanza, y con cada minuto, el desenlace se acerca. ¿Seremos testigos pasivos o protagonistas de una nueva era